Hola, mi nombre es Pablo Chement y esta no es una clase cualquiera. De hecho va a ser una clase dura. Signos de menos, restas, números negativos. Hay muchísimos alumnos que tienen problemas a la hora de tocar números negativos. Por eso hago esta cápsula. Para empezar, los números enteros sí que sabes lo que es. Son los números que van desde el menos infinito hasta el más infinito, pasando por el cero y sin decimales en medio. Esto, con respecto a los números naturales, significa que por fin aparecen el cero y los números negativos, que son los números opuestos a los positivos. Los números enteros se escriben con un signo, como puedes ver en este ejemplo, que es un signo positivo, y un valor absoluto, que es el número sin el signo. En el menos 3 que tenemos a continuación, sabemos que el menos es el signo del número negativo y el 3 es el valor absoluto. El valor absoluto de más 12 es 12. El valor absoluto de menos 12 es 12 también. El valor absoluto de más 1.845.000 es 1.845.000 y el valor absoluto de menos 1.845.000 es 1.845.000. Es el número sin el signo. Para poder operar con ellos, como vamos a meter en medio sumas y restas, y las sumas se representan tradicionalmente con el mismo signo que los números positivos, y las restas se representan tradicionalmente con el mismo signo de los números negativos, es costumbre rodear los números enteros, signo incluido, de un par de paréntesis. Una vez están rodeados de paréntesis, ya podemos operar con ellos. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una resta. Esto, desde mi punto de vista, genera muchas confusiones. Hay guiones que son restas, pero también hay guiones que son números negativos. Hay cruces que son sumas, pero también hay cruces que son números positivos. Y lo peor de todo es que la funcionalidad de las restas se parece mucho a la naturaleza de los números negativos y la funcionalidad de la suma se parece mucho a la naturaleza de los números positivos. Si dejamos las cosas así, nos vamos a confundir. Lo mejor es quitarnos este problema de encima. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, habrás visto que aquí se te han quedado dos signos muy seguidos. El paréntesis de en medio casi no hace nada. Así que podríamos quitarnos signos de en medio. ¿Cómo? Pues con la regla de la multiplicación de signos. En esta tabla te voy a decir qué hacer dependiendo de lo que te encuentres en el primer signo y en el segundo signo, obteniendo un único signo como resultado. Es decir, que vamos a hacer un 2 por 1. Seguro que esto te suena como una cancioncita, más por más, más por menos menos, menos por más menos por menos más. Significa que si por ejemplo encuentras un primer signo con un más seguido de un segundo signo con un menos, borres ambos signos y pongas el menos y a correr. Significa que si te encuentras un primer signo con un menos y un segundo signo con un menos, borres ambos signos y pongas un más. De esa forma, operaciones que pueden conllevar confusiones como esta se pueden simplificar de la siguiente manera. El menos inicial no te lo puedes quitar de encima porque no había otro signo con el que tratar, pero los dos más que vinieron a continuación se transforman en un más porque más por más, más. El más y el menos de la tercera posición se transforma en un menos, porque más por menos, menos. El menos y el más de la cuarta posición se transforma en un menos, porque menos por más, menos. Y el menos y el menos de la quinta posición se transforma en un más, porque menos por menos, más. Pues se te han quedado sumas y restas, prácticamente han desaparecido todos los más que sobraban, han desaparecido todos los números negativos menos el primero, y ahora no hay confusión porque son sumas y restas. Aquí tienes un segundo ejemplo que también es habitual. Muchos profesores suelen quitar el signo más de los números positivos porque no cambian su valor. Entonces te encuentras que solo ponen los paréntesis cuando los números son negativos. Sustituimos el más menos de la tercera posición por un menos, porque más por menos, menos. Sustituimos el menos menos de la última posición por un más, porque menos por menos, más. Atención, esto que te estoy explicando es para cuando te encuentras dos signos afectando a un único número. No lo hagas cuando veas esto, y mucho menos si dentro del paréntesis hay multiplicaciones y divisiones. Esto que estás viendo aquí se soluciona con una propiedad distributiva que no voy a explicar en este vídeo para no hacerlo más lioso. Pero sí te voy a decir que esto que hacen muchos alumnos, me quito el primer menos con el segundo menos porque menos por menos más, no es la forma de solucionar este tipo de situaciones. Lo que te acabo de explicar es cuando te encuentras dos signos afectando a un único número, no un signo afectando a una operación en el que dentro hay otro signo. Bueno, pues a la hora de solucionar sumas y restas de números enteros que pueden incluir positivos y negativos, cada profesor tendrá su propio método. Yo te voy a traer tres. El primer método yo lo llamo el método del robot. El método del robot consiste en aprenderte unos pasos como si fueras un robot sin entender nada, simplemente memorizando, y luego ejecutar esos pasos de memoria como si estuvieras siguiendo una receta pero no supieras cuál es el plato que vas a cocinar.
El método contable es un método que nos ayuda a simplificar lo que son los números negativos y los números positivos, porque lo entiende como si de dinero se tratase, y en ese caso todo número positivo será un ingreso en tu cuenta o que tu madre te da dinero, algo que tenías guardado, mientras que los números con un menos delante significan una pérdida, un gasto, me compré algo, me robaron dinero, lo invertí en comprar chuchería. Como norma general, nosotros estamos muy acostumbrados a tratar cantidades de dinero. Además, el método contable las trata por separado, ingresos por un lado, gastos por el otro, y luego solamente hace una resta. El último método lo llamo el método de razonamiento, porque consiste en entender bien cuál es la naturaleza de los números y qué les pasa cuando son positivos o negativos, cuando se suman o se restan. Es un método que comprende muy bien la naturaleza de los números y es muy visual porque utiliza la recta de los números enteros para ubicar las cantidades. Vamos a ver cómo se lleva a cabo cada uno. El método de robot simplemente pregunta cómo es el primer número que vamos a operar y cuál es la operación que se le hace después. Es decir, si es un número positivo al que luego se le hace una suma, si es un número negativo al que luego se le hace una resta, si es un número negativo al que luego se le hace una suma, o si es un número positivo al que luego se le hace una resta. Dependiendo de cuál sea la situación, nuestro robot adopta un camino u otro sin entenderlo y hace los dos pasos siguientes automáticamente, pone un signo de resultado y pone un valor absoluto de resultado. Para el método contable es necesario que nosotros nos imaginemos que somos el contable de una empresa y que estamos llevando en nuestro libro de contabilidad por un lado los ingresos que ha tenido o que genera la empresa y por el otro las deudas que tenía o que ha generado la empresa. Estas cantidades se ponen en valor absoluto, lo cual es un placer porque nos quitamos de encima los signos y hacemos la suma de las dos columnas por separado. Luego simplemente se resta y se pone el signo dependiendo de si había más deuda o más ingresos. El método de razonamiento requiere dibujar una recta de los números enteros, situar en la recta el primer punto allí donde esté el primer valor de la operación y luego desplazarnos hacia la derecha si es una suma o hacia la izquierda si es una resta, tantas veces como nos indique el valor absoluto del segundo número. La mejor forma de que entiendas estos tres métodos es ponerlos en práctica. Vamos allá. Nuestro robot se encuentra un 4 más 3 y entiende que eso es un número positivo, más 4, al que se le suma. Así que adopta el primer camino, el del positivo al que se le suma. Como ves, el valor absoluto resultante es la suma, 4 más 3, 7, y se le pone un signo positivo. Resultado más 7. Vamos al método contable. Todos los ingresos, los números positivos, se colocan en la primera columna, pero solo el valor absoluto. En este caso tenemos un más 4 y un más 3, lo ponemos en ingresos. Todas las deudas, valor absoluto, se ponen en la segunda columna. Como aquí no hay ningún número negativo, hay 0 deudas. Ahora nos olvidamos de dónde vienen, nos olvidamos de los signos, simplemente sumamos verticalmente ambas columnas. 4 más 3, 7, 0 más nada, 0. Ahora cogemos el mayor de los totales y le restamos el menor de los totales. Nos da 7. A este número le pondremos delante como signo el de la columna más grande de nuestro libro de contabilidad. Es decir, si los ingresos son más grandes que las deudas, le pondremos un positivo. Si las deudas son más grandes que los ingresos, le pondremos un negativo. En este caso, como tenemos 7 de ingresos y 0 de deuda, ganan los ingresos, así que positivo. Más 7. Vamos con el método de razonamiento. El primer número es más 4, así que nos ubicamos en la recta de los números enteros en el más 4. Como a continuación viene una suma, sabemos que nos desplazaremos hacia la derecha. Y como a continuación hay un 3, nos desplazaremos 3 pasos. 3 pasos a la derecha, más 7. Obviamente los tres métodos nos dan el mismo resultado. Segundo ejemplo, el robot nos dice es un número positivo al que se le suma, voy por este camino, así que tengo que sumar los valores absolutos, 2 más 3 es 5, y ponerle el signo positivo, más 5. Vamos con el método contable, en la columna de ingresos ponemos todos los números positivos, que son el más 2 y el más 3, en la columna de deudas ponemos todos los números negativos, no hay ninguno así que ponemos un 0, hacemos la suma de cada columna, restamos la columna mayor menos la columna menor, 5 menos 0 es 5. Y ponemos el signo de la columna que ganó, en este caso ganaron los ingresos, más 5. Método de razonamiento, nos situamos en el 2 y nos desplazaremos hacia la derecha 3 pasos, más 5. La cosa se empieza a complicar a partir de ahora, pues ya aparecen números negativos y restas. Aquí vemos menos 7 más 2 es un número negativo, menos 7, al que se le hace una suma, más 2. Así que nuestro robot va a ir por este camino. Como dice el método, vamos a coger el mayor de los valores absolutos, que en este caso es el 7, fíjate que no he dicho menos 7, si es un valor absoluto no lleva signo, y le restamos el de menor valor absoluto,
que es el 2. 7 menos 2, 5. Ahora, al resultado hay que ponerle el signo de mayor valor absoluto. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? ¿El 7 o el 2? El 7. Y como el 7 estaba en la operación original en negativo, nos quedamos con su signo. Así que el resultado es menos 5. Vamos al método contable. En los ingresos colocaremos los valores absolutos de todos aquellos números que vinieran con un positivo. En este caso solo el 2. En las deudas colocaremos los valores absolutos sin el signo de todos los números que tuvieran un negativo delante. En este caso, el 7. Hallaremos los totales de cada columna. 2 más nada es 2, 7 más nada es 7. Los sacamos fuera restando el mayor valor absoluto menos el menor valor absoluto. 7 menos 2 es 5. ¿Quiénes ganaron, las deudas o los ingresos? Las deudas son más grandes, así que el resultado tiene que llevar un signo negativo, menos 5. Método de razonamiento. Nos ubicamos en la recta inicialmente en el menos 7. Como es una suma, sabemos que nos tendremos que desplazar hacia la derecha. Y como el siguiente número es un 2, serán 2 pasos, menos 5. Vamos a otro ejemplo con un número negativo al principio. En este caso tenemos un número negativo al que se le está haciendo una suma, así que nuestro robot adopta este camino. Como bien dice aquí, cogemos el valor absoluto más grande, que es el 5, y le restamos el valor absoluto más chico, que es el 2. 5 menos 2, 3. A este número hay que poner delante el signo del valor absoluto más grande. ¿Cuál es el valor absoluto más grande? ¿El 5 o el 2? El 5. Por lo tanto, el resultado irá en positivo. Con el método contable, en el lado izquierdo, todos los ingresos, todos los números que estaban en positivo. En este caso, el 5. En la columna derecha, el valor absoluto de todos los números que estuvieran en negativo. En esta operación, el 2. Recuerda que en nuestro libro contable no hay ni un solo signo. Calculamos los totales de cada columna, muy sencillo, 5 más nada 5, 2 más nada 2. Y ahora los sacamos fuera restando el valor absoluto más grande menos el valor absoluto más chico. En este caso, 5 menos 2, que nos da 3. Preguntémonos, ¿qué columna ganó? ¿Los ingresos o las deudas? Los ingresos, puesto que tienen un valor mucho mayor que las deudas. Así que el resultado tiene que ir en positivo. Más 3. Vamos con el método de razonamiento, nos ubicamos en el menos 2 y nos desplazamos 5 lugares hacia la derecha. Más 3. Aquí viene una resta, 8 menos 3. Es un número positivo al que se le está restando. Así que nuestro robot va a adoptar este camino. Como vemos, hay que coger el mayor valor absoluto, que es un 8, y restarle el menor valor absoluto, que es un 3. 8 menos 3 es 5. Delante pondremos el signo del mayor valor absoluto. ¿Qué tiene mayor valor absoluto, el 8 o el 3? El 8, es decir, que es positivo. Así que cogemos su signo y se lo ponemos al resultado de la resta anterior. Vamos con el método contable. Ponemos a la izquierda los valores absolutos de todos los números que en la operación original vinieran en positivo. En este caso, el 8. Ponemos a la derecha los valores absolutos de todos los números que vinieran en negativo en la operación original. En este caso, el 3. Calculamos los totales. Restamos el mayor total menos el menor total. Y como en este caso la columna vencedora fueron los ingresos, se le pone signo positivo, más 5. Vamos con el método de razonamiento. Nos ubicamos en el más 8. Como es una resta, nos moveremos hacia la izquierda. Y como luego viene un 3, nos moveremos 3 pasos, más 5. Vamos con una resta que es un poquillo más complicada. Nuestro robot nos dice que esto es un número positivo al que se le está restando. Así que adopta este camino. Que hay que coger el valor absoluto más grande, en este caso el 5, y restarle el valor absoluto más chico, en este caso el 3. 5 menos 3, 2. Ahora, delante de ese resultado tiene que poner el signo que tuviera el número con un mayor valor absoluto. ¿Qué tiene mayor valor absoluto? ¿El más 3 o el menos 5? El menos 5. Así que cogemos su menos y nos da menos 2. El método contable nos dice, vamos a poner a la izquierda todos los números que venían en positivo, el 3, y a la derecha todos los números que venían en negativo, el 5. Sumamos los totales, restamos el total más grande al total más pequeño y en este caso, como la columna de las deudas ganó frente a la columna de los ingresos, ponemos el signo de las deudas, es decir, menos 2. Con el método de razonamiento nos ubicamos al principio en el más 3, nos desplazamos hacia la izquierda porque es un menos, 5 pasos, menos 2. Vamos a rizar el rizo y vamos a restar además a números negativos. Nuestro robot nos dice que reconoce que aquí hay un número negativo al que se está haciendo una resta, así que irá por este camino. Como vemos, el resultado suma los valores absolutos. Valor absoluto de menos 4, 4. Valor absoluto de menos 2, 2. 4 más 2, 6. Y nos dice que pongamos como signo el negativo, menos 6. Nuestro contable pone en la izquierda todos los números que originalmente venían en positivo, ninguno. Y en la derecha todos los valores absolutos de los números que originalmente venían en negativo. En este caso el 4 y el 2. Hace la suma de cada columna y ahora resta el total más grande menos el total más pequeño. 6 menos 0, 6. Luego se pregunta qué columna ganó, los ingresos o las deudas.
las deudas. Así que el resultado tiene que tener el signo negativo, menos 6. El método de razonamiento nos dice, nos ubicamos inicialmente en menos 4, como es una resta me desplazo hacia la izquierda y como a continuación hay un 2, me desplazo 2 pasos, menos 6. Menos 1, menos 3. Nuestro robot reconoce que hay un número negativo al que se le está restando, así que él coge y suma los valores absolutos y le pone un signo negativo, menos 4. Nuestro contable nos dice, yo pongo a la izquierda 0 porque no hay ningún número positivo y a la derecha 1 y 3 porque eran los que venían en negativo. Calculo los totales y ahora resto el más grande al más pequeño. Como habían ganado las deudas, le pongo un menos delante. El método de razonamiento nos dice, me ubico en el menos 1 y me desplazo hacia la izquierda 3 pasos. Resultado, menos 4. Hasta ahora ya he hecho todas las posibles combinaciones de sumas y restas de dos números enteros. Nos falta ver qué ocurre cuando nuestra operación es un poquito más larga y hay mezcladas varias operaciones. 7 menos 3 más 2 menos 9. Recuerda que nuestro robot tiene que ir pasito a pasito. Y lo que dice es, mira, en el primer paso, que es el 7 menos 3, yo aquí detecto un positivo al que se le está haciendo una resta. Así que resto al mayor valor absoluto el menor valor absoluto. Y al resultado le pongo el signo desde mayor valor absoluto, que en este caso era positivo. Así que se me queda más 4. Ahora coge y dice, mi segundo paso es coger el resultado anterior y tratar el siguiente número de operación. Aquí se queda 4 más 2. El 4 viene del paso anterior y el 2 viene del siguiente número que nos quedaba por tratar. Para este segundo paso, nuestro robot detecta que estamos hablando de un positivo al que se le hace una suma. Así que suma los valores absolutos y al resultado le pone un más. Nos da más 6. Para el tercer paso, nuestro robot coge el resultado del paso anterior y el número que le quedaba de la operación original. Aquí detecta que estamos ante un positivo al que se le está haciendo una resta. Es decir, que coge el mayor valor absoluto y le resta el menor valor absoluto y al resultado le pone el signo del de mayor valor absoluto, que en este caso es el menos 9, por lo tanto vendrá en negativo. Vamos con el método contable que ahora va a demostrar su valía. Ponemos todos los números que venían en positivo en la columna de la izquierda, el 7 y el 2. Ponemos los valores absolutos de todos los números que venían en negativo en la operación original, 3 y 9. Calculamos los totales y al total mayor le restamos el total menor. Como ganó la columna de las deudas, el resultado tiene que venir en negativo, menos 3. Vamos al método de razonamiento. Para la primera pareja de números nos ubica en el más 7 y nos dice que nos desplacemos hacia la izquierda 3 pasos, luego hacia la derecha 2 pasos, luego hacia la izquierda 9 pasos. Resultado, menos 3. El ejemplo que viene ahora es muy parecido al anterior, solo que empieza ya con un número negativo. Para la primera ronda, menos 5 más 3, nuestro robot dice que eso es un número negativo al que se le está haciendo una suma, así que coloca el mayor valor absoluto menos el menor valor absoluto y al resultado le pone el signo del de mayor valor absoluto, que era el menos 5, por lo tanto el resultado es menos 2. Para el segundo paso, cogerá el menos 2 que le quedó de la ronda anterior y el menos 4 que le quedaba por operar. Esto es un número negativo al que se le está haciendo una resta, así que nuestro robot sumará los valores absolutos y le pondrá como signo el negativo. Para la tercera ronda, nuestro robot coge el menos 6 del resultado de la ronda anterior y le pone el más 8, que era lo que le quedaba por operar. El robot entiende que esto es un número negativo al que se le está haciendo una suma. Por lo tanto, resta al mayor valor absoluto el menor valor absoluto y pone el signo del que tenía el mayor valor absoluto. Como el más 8 tiene un mayor valor absoluto que el menos 6, será en positivo, así que el resultado es más 2. Vamos al método contable. A la izquierda todos los números que venían originalmente en positivo, a la derecha los valores absolutos de todos los números que venían originalmente en negativo, calculamos los totales de cada columna y hacemos una resta entre el mayor total menos el menor total. Como en esta operación ganaron los ingresos, el resultado vendrá en positivo, así que más 2. Vamos con el método de razonamiento, nos ubicamos inicialmente en el menos 5 y nos dice que nos vayamos hacia la derecha 3 pasos, hacia la izquierda 4 pasos, hacia la derecha 8 pasos. Nos hemos quedado en el más 2. Último ejemplo. Este ejemplo es el típico que te puede poner el enunciado de un problema. Lo hemos colocado como suelen venir, separado cada número con su paréntesis, todo número con su signo, incluso dos positivos, y lo hemos hecho más largo para que puedas ver cuál es la ventaja del método contable con respecto al resto de ellos. Ya te digo yo que yo me niego a hacer esta operación tal y como está aquí. Yo prefiero pasarla a una operación en la que la mayoría de los signos que hayan sean por operaciones y no por los números. Entonces el menos 5 pasa como menos 5, no puedo hacer nada al respecto, pero el más 3 pasa como más 3, porque más por más, más. El más menos 4 pasa como menos 4, porque más por menos, menos. El menos más 1 pasa como menos 1, porque menos por más, menos. El menos menos 7 pasa como más 7, porque menos por menos, más. El más menos 1 pasa como menos 1,
porque más por menos, menos. Y el menos menos 2 pasa como más 2, porque menos por menos, más. Esta operación ya es otra cosa. Aquí, salvo el menos 5 del principio, que no lo pudimos tocar, ya no quedan signos de números enteros, solo quedan sumas y restas. Bueno, pues carguémonos de paciencia, porque el robot va a tener que hacer unas cuantas rondas ahora. Empezará con los primeros dos números, que es menos 5 más 3. Él entiende que es un negativo al que se le suma, así que resta dos valores absolutos y le pone el signo del mayor valor absoluto, que en este caso era el del 5, así que se queda en menos 2. Para la segunda ronda coge el menos 2 del resultado del anterior y el menos 4 que le quedaba por operar. Entiende que es un negativo al que se le está haciendo una resta, así que suma los valores absolutos y le pone un signo negativo por fuerza. El resultado es menos 6. Para el tercer paso, nuestro robot coge el menos 6 del resultado de la ronda anterior y lo opera con el menos 1 que le quedaba por tratar. Nuestro robot entiende que esto es un número negativo al que se le está haciendo una resta, así que suma sus valores absolutos y le pone como resultado un número negativo. Nos queda un menos 7. Para la cuarta ronda, el robot coge el menos 7 de la ronda anterior y el más 7 de la operación original. Nuestro robot entiende que esto es un número negativo al que se le está haciendo una suma. Por lo tanto, resta el valor absoluto más grande menos el valor absoluto más pequeño. Aquí te habrás dado cuenta que los valores absolutos son el mismo número. Y al resultado le pone el signo de mayor valor absoluto. Mira, da igual que pongas un más o pongas un menos porque es un 0 y da igual el signo que le pongas. Para la quinta ronda, nuestro robot coge el 0 de la ronda anterior y el menos 1 de la operación original tal y por donde íbamos. Nuestro robot entiende que esto es un número positivo al que se le está haciendo una resta, así que resta los valores absolutos y pone el signo del mayor valor absoluto. En este caso, entre el valor absoluto del 0, que es 0, y el valor absoluto del menos 1, que es 1, gana el menos 1, así que signo negativo. Para la sexta y última ronda, nuestro robot coge el menos 1 de la ronda anterior y el más 2 de la operación original, que es el número que nos quedaba por tratar. Nuestro robot entiende que esto es un valor negativo al que se le está haciendo una suma, así que resta dos valores absolutos y le pone el signo del más grande. Resultado, más 1. Vamos al método contable que te va a gustar. Colocaremos en la columna de ingresos aquellos valores que vengan precedidos por un positivo. Atento, en la expresión que nosotros ya hemos ajustado, no en la original, en este caso el 3, el 7 y el 2. Ahora colocaremos en la columna de derecha, la de la deuda, los valores absolutos de aquellos números que vengan precedidos por un signo negativo, en este caso el 5, el 4, el 1 y el 1. Sumamos esos valores absolutos para obtener el total de cada columna y las restamos. El resultado por ahora nos da un 1, pero tenemos que ver qué signo le ponemos delante. Como aquí han ganado los ingresos porque tienen más que las deudas, el resultado tiene que ir en positivo, así que es más 1. Vamos a volvernos un poco locos con el método de razonamiento. Nos ubicamos en el menos 5. Nos desplazamos hacia la derecha 3 pasos. Hacia la izquierda 4 pasos. Hacia la izquierda de nuevo un paso. Hacia la derecha 7 pasos. Hacia la izquierda un paso y hacia la derecha 2 pasos. Nos hemos quedado en el más 1. Y hasta aquí todo lo que hay que saber sobre sumas y restas de números positivos y negativos, explicado con todas las combinaciones posibles de estas y por 3 métodos diferentes. Escoge el que mejor se adapte a ti, aunque te aconsejo que le eches un vistazo a todos y a practicar.